Cambiando de tema, en el plano nacional, el Platense es quien se ha llevado los focos de atención luego de que este miércoles el TAS diera a conocer el comunicado, el fallo en el que le devolvían la categoría en primera división a Platense, deduciéndole puntos tanto a Real Sociedad como a Honduras Progreso y brindándole puntos a Platense que en aquel torneo de Liga Nacional hubiesen significado la permanencia para el conjunto de Puerto Cortés. Pero bueno, la gente se pregunta, ¿por qué es que Platense está en primera división? ¿Por qué es que fue que descendió? ¿Qué tiene que ver el TAS? ¿Qué es todo esto? Bueno, les explico el contexto. Primero, todos los equipos de la Liga Nacional de Honduras, llámese Olimpia, llámese Motagua, llámese Juticalpa, llámese Choloma, quien sea que usted sea, y está en primera división, tiene que pagar una cuota. Debe mantener una cantidad de dinero inicial para poder comenzar en el torneo de Liga Nacional. Eso está en el reglamento. Sin embargo, en aquel torneo que desciende Platense o en aquella temporada en la que desciende Platense, ni Real Sociedad ni Honduras Progreso hicieron el pago a tiempo. Lo hicieron un mes después. Y la regla dice que ese pago debe realizarse antes de iniciar el torneo. Por consiguiente, desde ahí ya estaban infringiendo la ley. El secretario de la Liga Nacional en aquel momento, Salomón Galindo, dijo: no se preocupen, aquí no pasó absolutamente nada, ellos pagaron a tiempo. Pero después se dieron cuenta, mediante una auditoría, una investigación, que eso no fue así. El pago se hizo un mes después. Entonces, ante ese problema, el Victoria, no el Platense, el Victoria, equipo que estaba peleando descenso junto a Honduras Progreso y junto a Real Sociedad, dijo: uy, yo no me voy a segunda división, dijo el Victoria, yo voy a ver de qué me agarro para no irme a segunda, ya que estaban en peligro de irse a segunda división. Y por ahí vieron que Real Sociedad y Honduras Progreso no habían pagado a tiempo, así que pusieron una denuncia formal, una demanda formal, exigiendo que los puntos que habían conseguido tanto Real Sociedad como Honduras Progreso en ese periodo de tiempo en el que no habían pagado, se les fuera quitados, que les quitaran esos puntos. Y eso ayudaría al Victoria a mantenerse en primera división. Después de un tiempo, el Victoria, nuevamente, aquí no ha entrado el Platense en discusión. Este solo es el Victoria. Después de mucho tiempo, de varios meses, esa denuncia estaba ahí, esa demanda estaba ahí. El Victoria empezó a ganar y se salvó del descenso. Dijo: ya no necesito esta demanda, me voy, ya no me importa. Aquella ilegalidad ya no me interesa. Pero quien sí se metió en problemas del descenso fue Platense. Salió el Victoria de ese tema, entró Platense. Entonces dice: bueno, yo me voy a ir al descenso, voy a retomar aquella denuncia, aquella demanda del Victoria. El Victoria la inició y el Platense la continuó, por decirlo de alguna forma, luego de que se vieran involucrados en el descenso. Luego se desarrolló el torneo de Liga Nacional, esa demanda no avanzó, esa denuncia no pasó a más. Y eventualmente el Platense fue el equipo descendido a la segunda división del fútbol hondureño. Y luego de varios intentos de Platense con la Liga Nacional, de que eso se resolviera con la Federación de Fútbol de Honduras, en aquel momento FENAFUT, ninguno de los dos entes le dio la razón a Platense. Ellos dijeron, tanto Real Sociedad como Honduras Progreso, hicieron el pago a tiempo. Entonces no le quedó de otra a Platense más que ir ante el máximo organismo del fútbol para estos temas legales, que es el TAS. Ya fueron ante el TAS, que es un ente avalado por FIFA, y el TAS, después de hacer el análisis, dijo: este periodo de tiempo en el que Real Sociedad y Honduras Progreso no pagaron, vamos a quitarle los puntos, que fue aproximadamente un mes entre la fecha en la que tuvieron que haber pagado y la fecha en la que pagaron. Entonces, dentro de ese mes, los puntos que tanto Real Sociedad como Honduras Progreso consiguieron, se los vamos a quitar. Y
En ese periodo de tiempo, una parte de esos puntos conseguidos por Progreso y por Real Sociedad fueron venciendo a Platense. Por consiguiente, le restan esos puntos a Honduras Progreso y a Real Sociedad y le suman algunos a Platense, que eran los que había perdido ante Real Sociedad y Honduras Progreso en ese mes en los que ellos no habían pagado. Haciendo la matemática, la resta de puntos a Sociedad y Progreso y aumentándole la cantidad de puntos a Platense hubiera significado que el equipo descendido en aquel certamen liguero hubiera sido Real Sociedad de Tocoa, manteniéndose Platense en la primera división de Honduras. Fueron muchos años después, pero finalmente el TAS le dio la razón a Platense. Ahora la orden es que el equipo escualo debe regresar a primera división tan pronto como sea posible. Dependerá de ellos si quieren regresar ahorita, si están listos o no, o si quieren esperar el próximo torneo o dentro de un año. Pero la ley o el fallo es claro, debe ser reintegrado el conjunto escualo a la primera división. Y tanto cuerpo técnico como directiva ha dicho, queremos regresar ya, no queremos estar en segunda división. El fallo es claro, vamos a primera y eso es lo que dicen los entes del Platense. Habrá que ver si están realmente preparados porque recordemos, el torneo empieza este viernes. ¿Tienen los fichajes suficientes? ¿Tienen la plantilla suficiente? ¿Se han preparado para primera división o se prepararon para segunda división? Todo eso lo deberán analizar los encargados de Platense porque de nada les serviría, al menos desde su perspectiva, regresar a primera división si en un año vuelven a segunda por no haberse preparado bien para ser de el máximo circuito del fútbol hondureño. No obstante, ellos quieren regresar ya y si ellos quieren regresar ya, la Liga Nacional se los debe permitir y deberían, a menos que haya alguna apelación o algo por el estilo, deberían dejarlo ingresar para este torneo que aún no ha iniciado. Deberían posponer el certamen liguero o atenerse a las consecuencias. En caso de no acatar la orden del TAS, los equipos de Liga Nacional, el fútbol hondureño en general podría ser desafiliado de FIFA, lo que implicaría que no existiría Copa Centroamericana para los equipos hondureños, el torneo de Liga Nacional no sería reconocido por FIFA, la selección de Honduras no disputaría Liga de Naciones, no disputaría Copa Oro y por consiguiente estaríamos fuera del Campeonato Mundial del 2026 sin disputar eliminatorias. Ese es el panorama de Platense en el fútbol hondureño, en la primera división del fútbol nacional. Independientemente de cuándo sea la reintegración de Platense, el equipo escualo es de primera división del fútbol nacional. Así está el panorama del conjunto escualo.